es lo que la hace objetiva, ¿no? Me parece. Dice Castigliaris que el sujeto sin proyecto no es sujeto. Exacto. Pero me parece que el proyecto es la conjunción de todo esto, ¿no? De la selección, de la conciencia, de la determinación, de la historia misma, ¿no? Y es el proyecto lo que lo va a acercar a la realidad y lo hace formar una realidad objetiva, digamos, un futuro. Sí, claro. Y en la misma línea, yo veo aquí el problema central es la ausencia del sujeto en la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, tratamos de ubicar a este sujeto y de nombrar más bien a este sujeto como constructor o como el sujeto que construye conocimiento. Un poco respondiendo a grandes rasgos, no es en general, vamos, lo que significa potencial, pero potencial precisamente, el sujeto como potencial es este sujeto que tiene la necesidad de instalarse en una historia, con una conciencia histórica, perdón, y construir de allí una realidad, es decir, tener la capacidad de pensar una realidad, ¿no? Yo veo aquí a este sujeto como el que se está haciendo, o sea, no es un sujeto dado, no es un sujeto que conoce y se presenta frente a una realidad y la interpreta. Es un sujeto, sí, es un sujeto que se está dando, que se está haciendo, ¿no? Se está haciendo a medida que se instala en un contexto histórico y lo vive. Yo no quisiera hacer alusión al conocimiento cotidiano, a la cotidianidad, pero incluso esa cotidianidad, ¿no?, te instala en un contexto histórico. Es decir, te forma, te está haciendo. Te ves en la cotidianidad, ves tu contexto. Es un sujeto que se está al mismo tiempo construyendo y está construyendo una realidad. Eso que decía de determinado y determinante, ¿no? Esta idea de que ese sujeto se relaciona y se está haciendo en la realidad y construye su realidad. Tiene que ver un poco con el libro que nos dejó de tarea el doctor Semmelman con Gregorich, la dialéctica y sociología, ¿no? Esta dialéctica que se da, ¿no?, del sujeto constructor, es decir, el sujeto con historia. No es un sujeto atemporal, es un sujeto que está en un tiempo y en un espacio, pero que además no es un sujeto ya determinado con una historia lineal, ¿no?, sino más bien está en constante movimiento y relación con su realidad. Ese sujeto es el sujeto que tiene la capacidad de pensar. Y un poco voy a rescatar acerca de la duda que tenías en la clase pasada, en el seminario pasado, que es el proceso de formación. El doctor hizo diferenció, ¿no? En el proceso de formación está lo potencial, que es la capacidad de pensar de este sujeto, y el entrenamiento, es decir, una vez que tenemos esta capacidad, a este sujeto ¿qué hace con la información, no? Y textualmente hace alusión a esto. Es la formación de gente con pensamiento, es decir, la capacidad de leer la realidad desde la cual podemos utilizar la información bibliográfica. O sea, habla de este sujeto que tiene esta capacidad, ¿no?, de construir una realidad. Bueno, Claudia, solo una pregunta que no me tienes que contestar ahora. Tú haces como una división, hablas el sujeto que en su interacción permanente con la realidad se va construyendo, que me parece de alguna manera podría tener que ver con tu sujeto, la interdefinición de tu sujeto, ¿no? Ahora, pero tú haces una distinción, dices, no la realidad cotidiana. Es como si estás aplicando este criterio, no sé si es de selección o de elección, entre una realidad y otra. Eso, desde lo que yo escucho, es como si en mente, bueno, como todos ustedes, ya les va a hacer algunas devoluciones, tienen un cierto sujeto. Es decir, hay como una representación de sujeto. Para empezar, les digo, todos hablan en tercera persona de ese sujeto, ¿no? Es ese sujeto que está allá, es el historizado, es un sujeto del que se pueden decir muchas cosas, se pueden predicar muchas cosas de ese sujeto. Bueno, tú estás agregando otra cosa, ¿no? Es decir, hay como de realidades y realidades. Ese sujeto historizado, es decir, entra como en ese juego de interdefinición para recuperar
categoría que usa José, pero con una cierta realidad. Entonces, hago este comentario aquí en particular y a todos para la siguiente, una tarea que les voy a proponer que hagamos aquí una vez la siguiente ronda de participaciones, que por aquí hay algunas. Perdón, allá en después. Sí. A mí me parece que este ejercicio de ir, no sé, buscando una serie de ideas que aparentemente son sueltas, pero que en el fondo tienen una cierta relación, y esta relación que no se ve, que sería lo caótico del pensamiento, de la realidad, nos lleva por lo menos me lleva a visualizar ahorita una serie no de niveles por los que atraviesa el sujeto, sino yo le llamaría una serie de desarrollos. Pero las preguntas que yo tengo son hasta cierto punto más bobas, si quieren, más elementales. Estamos partiendo de una serie de cualidades que tiene el sujeto y no hemos, bueno, de alguna manera se han señalado, pero lo importante es cómo organizar, cómo sistematizar, cómo precisar, cómo ubicar con toda claridad esas cualidades, esas capacidades, esas potencialidades del sujeto, y en qué momento se construyen o le atribuimos, o por qué le atribuimos esta serie de capacidades a ese tipo de sujeto que supuestamente estamos partiendo de la idea que es un sujeto que busca o que se tiene como propósito dar cuenta de una manera más organizada, más sistematizada de los distintos procesos de conocimiento o del conocimiento de la realidad o de su realidad o de lo que quiere conocer en general del sujeto, pero que parecería que estamos partiendo de un sujeto, por llamarlo de una manera, mecánico, ¿sí? Que definimos, que establecimos, que le dimos ciertas cualidades, ¿sí? Pero ¿en qué momento hay esa ruptura de este tipo de sujeto y si existe otro tipo de sujeto? Por supuesto que, digamos, la pregunta desde mi punto de vista sería así, es decir, estamos partiendo de un sujeto que no tiene estas cualidades que estamos atribuyendo al sujeto, por estas potencialidades, pero ¿en qué momento se da esa ruptura entre estos dos tipos de sujetos? Me parece muy buena tu pregunta, más o menos yo la iba a hacer después. A ver, tú dirías entonces, esto que tenemos aquí, aunque se enuncie reiteradamente al sujeto y se le atribuyan una serie de características necesarias para ser sujeto, tú dices, sigue siendo un sujeto mecánico. Es decir, o no sé si yo estoy atribuyéndote más de lo que dices, tú dirías, aquí, a pesar de todo esto, sigue habiendo una ausencia de sujeto. ¿Sería eso? O sea, hay un determinado tipo de sujeto al cual nos estamos refiriendo, pero ¿en qué momento se establece esta ruptura entre otro tipo de sujeto y que no es este del que estamos hablando? ¿Sí? Bueno, ya, entendí, sí. Sí, yo me llamo Juan Carlos. Juan Carlos. A ver, no, mi pregunta va en este sentido, el sujeto, pero ¿cuál sujeto? Que hasta ahora las intervenciones, no sé si las hemos interpretado, solo se refieren al sujeto investigador, pero no es el único sujeto que interviene en la relación de conocimiento, porque en ciencias sociales en el objeto hay sujetos. Entonces, ese sujeto, ¿cómo interviene en la relación de conocimiento? Pues ya ha habido una larga tradición de co-investigación, donde los sujetos que supuestamente son objeto de conocimiento participan en la producción del conocimiento. Ese otro sujeto, esa otra dimensión del sujeto, que es el objeto, que se ubicaría ahí pues, tentativamente como objeto, ¿qué implicaciones tiene para la construcción de conocimiento? ¿Cómo se involucra en la construcción de conocimiento? Tú estarías diciendo que asumirse como sujeto, o bueno, que no solo los investigadores son sujetos, sino que hay otros sujetos, aunque hayan sido designados, ¿no? Sí. Metodológicamente como los objetos. Y que si asumimos que son sujetos, están en una interrelación.
y que podría de nuevo aludir a la interdefinición o al cambio o sea, ¿qué es lo que va modelando a ese sujeto investigador? La realidad, el reconocimiento del otro, la información, eso estaría diciendo tú, es decir... Sí, pero también que ese otro sujeto hace parte del problema de investigación. Es decir, puede que sea él el que define el problema de investigación. No por eso, digamos, estoy englobando, por eso, estoy sí, englobando como... Un sindicato la que puede relación... definir, yo quiero que investigues esto. A ver, pero esa definición, ¿cómo estaría dada? ¿Mediante una verbalización explícitamente enunciada o por la dinámica que fuera emergiendo en la relación? O por los dos. Sí, no, por eso, es decir, porque, a ver, luego para problematizar, porque querríamos decir, la explicitación temática o problemática de una investigación, ¿eso haría la investigación? No, Como un a priori, o lo haría la propia dinámica. No, a ver, es decir, el sujeto que puede ser objeto, a ver, que lo, metodológicamente lo podemos definir como objeto, también puede estar en la definición misma del problema. Por ejemplo, un empresario define, esto es mi problema, esto es lo que yo quiero que lo investigue. ¿Sí? O una entidad que financia investigación. Esto quiero, e incluso define las teorías que quieren que porque eso es lo que más sucede. Pues, ¿por qué predomina el hipotético deductivo? Porque hay universidades que financian investigaciones que pretenden que sus teorías sean comprobadas en todo el mundo, ¿sí? Y son sujetos que intervienen en el proceso de investigación y no son necesariamente los investigadores, ¿sí? Y están en la trayectoria del proceso de investigación, ¿sí? O sea, el investigador como sujeto no está aislado de otros sujetos, en el mismo proceso de investigación, en la misma definición del problema de investigación. Es decir, la investigación misma es un campo de batalla, ¿sí? De sujetos, de muchos sujetos. Sí, ahora, lo que a mí, y yo casi lanzaría ese diálogo con Ruth, con José, con Claudia, porque me suena un poco que son los que han traído, digamos, esos. ¿Cómo escuchan a Juan Carlos? Porque ustedes hablaron eso, como la interdefinición del sujeto, decías tú. Tú hablas de un sujeto que está puesto en la investigación, tú hablas de cómo la realidad va modificando, va recolocando o remoldeando al sujeto más. Ahora, Juan Carlos trae como una dimensión distinta, dice, bueno, hay también otra forma mediante la cual el sujeto puede modificarse, recolocarse, y habla explícitamente como del pedido. Si a mí me emplea la empresa X o la universidad tal, y me hace un pedido explícito de que investigue sobre el tema A o B, ¿no? Y esa es otra modificación. ¿Entraría eso en diálogo con esas formas de modificación que los tres compañeros, y a ellos mismos le pregunto, enunciaban, o estaría hablando, realmente está hablando de una modificación del sujeto o de una modificación temática? Bueno, para mí es de una modificación. U otra cosa para mí. No, tiene que ver con relación a eso, porque me parece muy importante lo que él está mencionando. En dos niveles, ¿en qué medida el problema de las ciencias sociales es que este objeto que analiza habla? Y como habla es otro gran problema. ¿Y en qué sentido? En esa relación que tengo con mi objeto, que es al mismo tiempo sujeto, y en esa relación, ese sujeto como objeto me está determinando a mí en la investigación, y en algún momento el investigador, vuelvo a mi idea, está siendo determinado constantemente por ese objeto que habla y le está indicando de qué manera y de qué forma está encauzando la investigación. Y la otra es que la investigación en sí misma es un campo de luz y un campo de intereses, ¿no? Por no meter categorías de Bourdieu, pero en realidad, ¿en qué medida este objeto que habla está determinando la manera que quiere ser estudiado, ¿no? Que es más o menos esta idea. ¿En qué medida este objeto, que es analizar las ciencias sociales, está determinando al investigador de cuáles y qué criterios van a ser los que se van a investigar? Y concluyo con una cita de Semmelman, la clase pasada, dice: el investigador tiene que insertarse en su sociedad investigando un problema requerido por la historia que vive como proceso, ¿no?
Entonces, esta idea de requerido por la historia, vemos decir qué tipo de problemas está demandando esa historia, ¿no? ¿Y qué estamos entendiendo como requerido por la historia? Claro, eso es mi gran pregunta y la plantearía, ¿no? ¿Cuáles son entonces las demandas, las tareas del investigador, ¿no? O sea, es decir, bueno, desde mi punto de vista, todos estos problemas planteados se refieren en el trasfondo a en qué radica la objetividad en las ciencias sociales. Porque, o sea, por un lado, es en un primer momento, digamos, reconocer al sujeto. Y bueno, retomando aquí un poco lo que decía Toño, este sujeto es ya algo dado, es algo que tiene ciertas cualidades o se sistematiza, ¿no? Se construyen esas cualidades. Entonces yo creo que nuevamente tomando esto como un problema al método, en eso radica un poco ahora el buscar la objetividad, en que si antes se veía como que tú tenías que reproducir la realidad, y yo creo que para hacerlo en está la diferencia de pensar. Que pensar es no reproducir a otros autores, o no reproducir una plantilla, o no reproducir una descripción de la realidad, sino pensar es asumirte como un sujeto que tiene ciertas cualidades, pero que tiene que construir otras dentro del proceso de investigación. Y en esto va la interdefinición, ¿no? Lo que decía José. Entonces, yo creo que es un problema de que el sujeto, independientemente de lo que decía él, el primer momento para mí es el que el sujeto tome conciencia de eso. Porque aunque te encarguen un proyecto o algo, tú no puedes sesgar la información y mentir de forma porque ya no sería, digamos, ciencia, ¿no? O sea, sería la mejor justificación de algo. Entonces, si se supone que estás haciendo, procurando objetividad, aunque te encarguen algo y te lo encarguen con cierto enfoque, yo creo que el primer momento del método es plantearte tú mismo como sujeto. Es decir, tengo una historia, tengo ciertos parámetros de la vida, y la realidad jamás la vamos a reproducir tal cual es, jamás la vamos a poder describir tal cual es, que es lo que proponían los positivistas, sino un poco ya con Popper o con posmodernos o con otros, lo que dicen es que, o sea, en realidad, está la realidad y tú la vas a ver desde diferentes ángulos. Es decir, el que está parado en esa esquina la va a definir distinto o la va a investigar distinto que el que está parado en esa, ¿no? Y la visión es distinta, lo cual no quiere decir que en eso radique la objetividad, sino radica en estos problemas metodológicos de cómo construir al sujeto, en primer lugar, y ya después, otros problemas, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor no habría que salirnos ahorita del sujeto, sino primero definir cómo el sujeto debe de ubicarse en la investigación, para que pueda hacer ciencia. José y luego García. Bueno, yo creo que también tenemos que hacernos cargo, lo que decía el compañero, la historia le reclama al sujeto situarse o te sitúas históricamente en un momento determinado. Y el saber reconocer la especificidad de ese momento es allí donde sí se puede generar realmente conocimiento. Pero si nos situamos en un momento histórico, ese momento histórico también es producto de la lucha de clases, de la lucha por el poder. Y entonces ahí donde la agenda política o la agenda de la investigación está determinada por el poder, que es otra dimensión de la cual tenemos que hacernos cargo. Entonces, la agenda académica o la agenda de investigación está también determinada por el poder. Y te pregunto, y frente a eso, o con eso, para no enfrentarlo, ¿qué pasa con el sujeto si asumimos que la agenda académica está determinada por el poder? ¿Tiene allí espacio el sujeto? Sí tiene espacio, sí puede tener espacio, en tanto que el sujeto, si reconocemos lo que decía Severin la vez pasada, está determinado por la historia, pero también él determina su historia. Pues sí tiene espacio, depende de los intereses a los que procure servir o sirva finalmente, que son intereses de clase a fin y al cabo de cuentas. Sí, en relación a lo de José, yo también sí creo que por ahí hay esa condición
biunívoca de la acción, ¿sí? Del sujeto activo o de la acción del sujeto consciente, y de lo que planteaba yo de la condición política. ¿Por qué? Porque no es un sujeto pasivo, no es un sujeto que espera, sino es un sujeto que propone, que crea. Y es más, simplemente el hecho de considerar la propia construcción del conocimiento supone ya una activación, una dinámica del propio sujeto. Sí, lo pensaba, por ejemplo, y trayendo un poco más hacia lo concreto, ¿qué pasa con la condición del docente? Por ejemplo, ¿cuál es el papel del docente? Construye conocimiento, es parte del proceso del conocimiento, pero al mismo tiempo está inmerso en toda una dinámica, ¿sí? Una dinámica que le es histórica, que le somete, que le da línea, pero al mismo tiempo es un sujeto activo que define, que determina, ¿sí? Y al definir y determinar también construye esa historia. No nada más es construido por la historia, él también construye esto. Entonces, digamos, ustedes coincidirían como en esta relación dialéctica, sí, un determinante determinado, ¿no? Sí. Por de la interpretación, ¿no? Sí, y la realidad también. Sí, perdón. Graciela, después Eduardo. Bueno, yo creo que hay otras dos, pues digamos, cualidades o variables que nos vamos a expresar, que es la de sujeto crítico y sujeto con compromiso social, compromiso histórico, porque en última instancia, si a una persona se le encarga hacer una investigación con determinados lineamientos, pues esa persona tiene toda la libertad de decir, no, yo no la puedo hacer, o no la quiero hacer así. Pues, bueno, yo creo que trae esto esta dimensión también, lo ético. Es decir, hay una mediación en medio de todo esto, que es lo ético como opción, ¿no? No, es una cuestión que no es más una reflexión muy importante lo que has señalado de la búsqueda de la objetividad. Yo creo que estamos más allá de la búsqueda de la objetividad. Creo que la objetividad no... Siempre hay algo subjetivo en cualquier búsqueda, sea el conocimiento social o sea el conocimiento exacto o de la ciencia pura, siempre hay una realidad, ¿no? No hay una sola versión de la realidad. Entonces, pues ahí es donde está el sujeto, está el sujeto establecido. Eduardo. Justamente por eso me parece que ahí es donde el investigador debe entrar, ¿no? La relación entre el objeto y los procesos. El proceso de investigación, el proceso de análisis crítico, el proceso de observación. Porque me parece que la obligación es clara, ¿no? Hay que insertarse en ese universo problemático y tratar de, justamente, si bien es cierto la objetividad se presenta como algo bastante lejano de lo que es la realidad, que la misma realidad nos propone, el sujeto debe, me parece que no aparece ahí, se define por voluntad. La voluntad del acto del sujeto, y esa determina muchas cosas. No solamente determina su historia, sino determina las acciones futuras, construyen la realidad, ¿no? Insisto. Sí, Juan Carlos. Yo insisto en lo siguiente. Es que el problema no es simplemente que se encargue, ¿no? El problema es de que funciona, ¿sí? Es decir, incluso el sujeto ni hace conciencia de eso. Es de, ni siquiera le dicen, no es que se lo digan explícitamente, es que funciona así, ¿sí? O sea, está instaurado así, como hegemónico en el sistema de investigación, ¿no? ¿Y por qué reproducimos teoría? ¿Por qué la reproducimos? Es un problema sociológico, no es un problema meramente ético. Perdona, ¿reproducimos teoría o ideología? Las dos, sí, porque hacemos un uso teórico de la teoría, ¿no? Pues, tal como está, y vamos a ver si eso se aplica acá, pese a que esto sea muy distinto al lugar donde se construyó la teoría, ¿sí? Pero
eso del otro sujeto, como él dice, del objeto que habla, bueno, también hay a la dimensión de los sujetos a los cuales estamos investigando, ¿no? Cómo se involucran ellos en la construcción de conocimiento, por ejemplo, cómo se involucra el razonamiento cotidiano de una comunidad X que estamos investigando, de los electores, no sé, dependiendo del problema, hay sujetos, ¿no? Cómo se involucra eso que ellos conocen de ellos en la construcción de conocimiento. Eso que ellos saben de ellos, que ellos han problematizado de ellos, cómo se involucra en la construcción de conocimiento, en la relación de conocimiento. Es una pregunta, ¿no? Que también se la tiene que hacer ese sujeto investigador, pero que se problematiza más en la medida en que ese sujeto investigador profundiza en su relación con los sujetos que está investigando. Porque hay conflictos, hay problemas con los sujetos que está investigando. Hechos como el de que no te dejen entrar a hacer una entrevista, el cómo o cómo, hasta dónde te dejan hacer una encuesta. Eso no es un problema que el investigador pueda solucionar por él. Es un condicionante que te impone el otro. A ver, pero eso que estás tú planteando como un problema, pues no es ni metodológico, sino de la realidad concreta. ¿Y qué papel jugaría ahí como la colocación epistémica del sujeto que investiga? El proceso de coinvestigación, es decir, es que ese otro sujeto también está construyendo. No, por eso digo, frente a un hecho dado, tú dices, de pronto hay imposibilidades concretas, no te dejan entrevistar, no te dejan entrar, te dejan plantado. Yo te puedo contar unas varias historias, ¿no? Trabajando con un médico no sabes cómo es eso. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué haces con eso? A ver, y por eso pregunto, o sea, ¿qué papel jugaría ahí como la colocación epistémica? Es decir, si yo me coloco desde una cierta perspectiva, desde un cierto ángulo, que desde otro, entonces me parece a mí que las soluciones van a ser distintas, ¿no? Es decir, si el sujeto, como tú señalas, verdaderamente en mi colocación, en mi concepción epistémica, es reconocido como un verdadero otro portador de saberes y sentidos que está interactuando conmigo y su no inclusión y tal, ¿va a afectar eso? O si es como un insumo, una variable más que puede ser... Pues yo no creo que sea una variable más, porque fíjate, el leninismo planteaba, la conciencia viene de afuera, ¿sí? Entonces, aquí están los intelectuales que son los que conocen la realidad tal cual es, ¿no es cierto? Y simplemente es iluminar a los otros. No por el solo hecho de hacer una reflexión que el sujeto es portador de sentidos, que es portador de proyectos, esa tendencia se elimina de por sí. Tú puedes hacer una investigación muy buena teniendo en cuenta todos esos elementos de la subjetividad y en últimas simplemente ese problema aplicarse, ¿no es cierto? Esa investigación aplicarse en el sentido leninista, ¿no? Lo coge una institución X, esa investigación que tú hiciste, y la aplica de una determinada Bueno, pero manera. si asumimos el sujeto que investiga, que a estas alturas de la tarde, yo espero que ya se han dado cuenta que queremos hablar de ustedes, y no de esos enunciados en tercera persona, esos a los que se les puede hacer y poner todo tipo de atributos, ¿no? Es decir, asumidos, ya no hipotéticamente, sino como la realidad que ustedes viven como investigadores en los procesos que estén, del orden que sean, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que dejo después de dos participaciones, porque de ahí sí quisiera entonces hacer un cierre para iniciar una actividad como para recoger toda esta discusión que ha sido muy rica. Bueno, lo que estamos debatiendo es obvio para todos que es un debate que lleva siglos, ¿no? Y creo que para alcanzar no se puede hacer también la idea del seminario, si queremos consensar algo, o si lo que buscamos es más bien variantes en el camino, esto es en el método, ¿no? Sí creo conveniente preguntarnos o repreguntarnos por 18ª ocasión, ¿qué entendemos por ideología? ¿Qué entendemos por historia? ¿Qué entendemos por verdad? Porque de repente
siento que se relativiza tanto este asunto de que se condiciona, que la historia condiciona al sujeto, que el sujeto tiene una cierta parcialidad o cierta verdad, cierto cachito de verdad que no logra ser la verdad. Entonces, a mí me encantó releer a Saint-Simon, a Condorcet, que antes que Comte, porque Comte ya empieza a tratar de justificar un statu quo como tal, buscaban esa cierta objetividad. Yo creo que sí podemos, por ejemplo, entrarle a buscar, creo yo, eso es mi propuesta también, a buscar qué es la objetividad y no dejarla a un lado nada más por esta corriente positivista que intenta únicamente emular el método científico para el sujeto social, ¿no? Creo yo, y a mí me dio mucha luz leer un libro de un señor que se llama Adam Schaff, que se llama Historia y Verdad. Él hablaba de que había ciertos grados de objetividad y que el científico debería de ir hacia una mayor objetividad cuando ésta por sí misma no se puede entender, porque ¿cuál es la verdad? Siendo todo tan relativo al sujeto. ¿Dónde está la verdad o dónde está la realidad? Esa es una. Y la otra, yo creo que este proceso, estos sujetos conscientes de sí mismos, yo dando clase en primaria, dando clase en secundaria y en prepa, yo diría que todos tienen ese potencial. Independientemente si no tienen una construcción en relación a una conciencia en sí o para sí en términos de materialismo histórico en relación a la clase social, a la ideología, etcétera, ¿no? Yo creo que estos mismos procesos a otros niveles se dan y se pueden construir, y ellos mismos, me refiero a los alumnos más chicos, ¿no? A los que no son científicos, pueden llegar a esta construcción de su realidad o esta construcción de la realidad. Eso también sería un punto, ¿no? Porque de repente nos separamos demasiado en lo que es la academia y nos olvidamos, como decía Selleman en Los Horizontes de la Razón, ¿no? Que hay cierto límite y que estos límites pueden ir hacia atrás o hacia adelante, hacia una construcción más profunda, en niveles más profundos, o hacia un sentido común que nos explicite, nos haga ver a todos una realidad que no se necesita explicarla teóricamente para que forme parte de nosotros. Por ejemplo, nos enseñan a todos, yo creo que los que estamos aquí ya tenemos otra formación, pero si agarran a chavos de secundaria, preparatoria, se van a dar cuenta que su concepto de historia no es el de un proceso, no es el de una espiral, es la visión positivista de la historia lineal, con una suma de hechos, personajes, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, en el reflexionar lo que es la historia, podríamos caer en que nosotros mismos relativizamos tanto nuestro acercamiento a la realidad que de repente se nos olvida estos intentos de los antiguos positivistas de decir, oye, tenemos que tener un campo común, una cierta objetividad, una serie de elementos, ¿no? Que yo creo que se ha perdido porque se critica mucho, con toda razón. Son tantas discusiones, tantos puntos que discutir en realidad, pero la búsqueda ahora de uno sí tiende a quitar esa migraña de relativismo y de que todo es tan sujeto a las ideologías y a los grupos de poder en lo académico, en lo político, etcétera, etcétera, que nos olvidamos de esa búsqueda, de ese campo común. Einstein decía que había un campo unificado y se pasó los últimos 20 años de su vida buscando un campo unificado, y Einstein era de los pocos científicos que mezclaba lo que era religión con ciencia, que de repente parecería estar así como que desligado de lo que nosotros podemos entender como valores. Weber mencionaba la ciencia libre de valores y no estaba, y creo que en un sentido muy, muy concreto buscaba desprenderse de este relativismo de que cada quien podía hacer o pensar lo que quisiera. Entonces, ¿cuál es el punto en común, ¿no? Lo digo todo esto porque también el concepto que se tiene que ver es en la libertad, porque sí es un problema de metodología, como lo han estado mostrando todos. En realidad, ¿qué criterios? Y estos criterios, esa es mi pregunta después de todo esto, ¿qué criterios va a utilizar el investigador, si bien son ideológicos o si es positivista, o si es materialista histórico, o si es funcionalista, o si existe la posibilidad de ciertos criterios comunes para acercarnos precisamente al sujeto? O sea, ¿habrá una posibilidad de criterios comunes metodológicos para acercarnos a la realidad?
Yo te preguntaría si el problema es una dimensión exclusivamente metodológica o deberíamos pensar en una dimensión epistémica. Sociología de conocimiento. Y luego, Marco. Si quiero retomar esto de la objetividad, a mí me gusta la idea de Popper que dice, no podemos llegar a asumir que la ciencia, porque tenga un sujeto, va a ser relativo, que todo lo va a basar en las cosas relativas, eso es cierto. Hay que buscar una objetividad. Yo aquí en lo que difiero es que, y lo define muy bien Popper, la objetividad que buscaban los positivistas era una objetividad basada en que existía una verdad, ¿no? Y dice Popper, o sea, hay que diferenciar entre que tú no puedes, en las ciencias sociales, no puedes hacer enunciados que sean verdaderos, pero sí puedes hacer enunciados que sean válidos. Y en esto va a radicar la objetividad. Es decir, tú no puedes decir, sí, terminando el capitalismo, vamos a tener un socialismo y eso es una verdad que seguro va a suceder. Entonces, ese enunciado de verdad es lo que dice Popper. Ahí no hay objetividad, porque si no, bueno, existe una realidad, pero jamás ningún ser humano va a poder alcanzar a decir que esa es la verdad, ¿no? Y jamás va a poder demostrar que esa es la verdad. Pero lo que sí dice Popper es que lo que tenemos que hacer es que nuestros métodos sean mayormente válidos, y válidos en un sentido lógico, ¿no? O sea, válidos en un sentido de que tu proceso sí sigue una secuencia en la cual el resultado, tú puedes decir que si no es una verdad, es un enunciado válido en ese sentido, ¿no? Entonces, yo sí creo que la ciencia tiene que tener objetividad, pero lo que tenemos que hacer es redefinir ese concepto de objetividad. Porque ciertamente la objetividad no va a estar en alcanzar una verdad, no en las ciencias sociales. A lo mejor en las matemáticas puedes decir 2 más 2 es igual a 4. O no, bueno, también ya empieza a haber debate, ¿no? Ya también empieza a haber debate en las ciencias naturales y en las físicas y en las ciencias formales. Pero yo creo que sí sería retomar esto como parte de los problemas epistemológicos. Y yo creo que ya un segundo momento sería lo que tú dices, ¿no? Porque aquí nos estamos refiriendo más al proceso epistemológico como un deber ser. O sea, como, bueno, el investigador ideal, ¿qué proceso debe seguir? Pues bueno, asumirse como sujeto y definir las características. Y digo, lo cierto es que después tienes que irte a la realidad y decir, bueno, también ese sujeto va a tener siempre va a estar sesgada su investigación en este sentido, ¿no? Y va a estar promocionada, o a lo mejor si tomas una investigación que se adecua a los intereses de otra persona, pues no te la compran ya, ¿no? Entonces, sí es un problema que hay que tomar en cuenta, sí es una dimensión, estoy de acuerdo que hay que tomar en cuenta, pero creo que primero hay que ¿cómo decirlo?, redondar en esto de la objetividad respecto al sujeto de investigación. Elena, yo había pedido la palabra. Pero te la damos, bueno, la pide siempre, Marco, ¿vas tú? No, primero ella y después. Sí. No, pero sí me había pedido. Sí me había dicho que iba a Qué barbaridad, perdona, no siempre soy así, A veces soy peor. Es más una reflexión en voz alta. Yo creo que valdría la pena hacer una diferenciación, porque creo que se están tocando planos diferentes. Yo creo que una es efectivamente lo que dice Ruth, que es una discusión de tipo epistemológico. Otra es la que Juan Carlos estaba señalando, que es la ubicación en términos de la investigación, que son problemas de carácter práctico, y otra, la que me parece que es la que nos ocupa como parte del seminario permanente, que creo que es al menos por donde va el interés de quienes nos convocan, que es que tengamos un espacio en donde podamos venir a discutir cuestiones sí del deber ser, cuestiones de cómo se dan y cuestiones de cómo podríamos tratar de que fueran. Yo creo que se dan más en ese sentido. Entonces, habría que empezar por ubicar qué se refiere a qué es una cuestión de carácter epistemológico, qué de carácter metodológico, qué en términos prácticos de lo que plantea la investigación, que ahí se involucran una serie de elementos, por ejemplo, lo que señalaba Juan Carlos. No podemos soslayar el hecho de que la investigación actualmente en cualquier campo
excepto que tú te escondas en tu casa como la muñeca fea escondida por los rincones para que nadie te vea, ni te copie, ni te condicione, es muy difícil que podamos realizar una investigación en términos de cómo la tenemos concebida por un interés puramente de carácter epistemológico. Lo que se da tanto en términos académicos como de investigación en el sentido estricto, como laborales, etcétera. Yo creo que actualmente ya es muy difícil hablar de una línea pura que respete el nivel epistemológico, porque ahora ya no hay proyectos individuales. Si antes no los había, ahora todavía menos, porque los recursos siempre están condicionados, y eso implica que se entremezclen lo mismo fines que objetivos, que intereses, y específicamente intereses que hacen que la serie de valores que convergen en el proceso de construcción de conocimiento reciban pesos específicos diferenciados. Entonces aquí ya no hay investigación para tocar algo de lo que creo que Juan Carlos quería manejar. Ya no hay un interés puramente epistémico, porque ahora la búsqueda de conocimiento se da por un carácter básicamente de tipo utilitario. Entonces hay que impulsar, promover y apoyar aquellos proyectos que vayan a dar un resultado, no en términos de que tanto se avanzó en la ciencia, sino de cómo ese conocimiento va a poder aterrizarse en cuestiones muy concretas que dejen algo. Entonces ya el valor epistémico queda un poco en entredicho, y al mismo tiempo tiende a condicionar el valor que nosotros inicialmente asignamos a este proceso de construcción de conocimiento. Es decir, no podemos renunciar totalmente, un poco en el sentido de lo que decía la doctora Arroyo, no podemos renunciar totalmente a ese interés individual que tenemos, pero al mismo tiempo el entorno condiciona para que lo llevemos a cabo como originalmente lo habíamos planeado, ¿no? Entonces yo creo que sí estaríamos llevando la discusión en planos diferentes, que no es posible separarlos del todo, pero que yo creo que es a lo que está apuntando todo, y en ese sentido yo creo que está la riqueza de la discusión, ¿no? Que estamos un poco aportando, no como lluvia de ideas. A mí me parece que está muy bien orientada, y que lo único que tendríamos eventualmente que ir haciendo